Os doy la bienvenida a esta nueva clase virtual del curso de Psicología Práctica y Aplicada. Soy Javier Garcés, psicólogo y presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales que organiza este curso. Vamos a tratar sobre la modificación de conducta utilizando las técnicas del condicionamiento instrumental. Es un tema de una gran importancia práctica. Previamente debemos de tener en cuenta una distinción fundamental para conocer cuáles son las técnicas apropiadas para resolver cada tipo de problema, recordando algo que ya dimos en unas clases anteriores. Los seres humanos tenemos a veces problemas que tienen que ver con nuestro comportamiento, con que tenemos hábitos inadecuados que queremos cambiar. Por ejemplo, somos estudiantes pero no tenemos hábitos de estudio adecuados, a lo mejor nos gustaría tener una vida más organizada, ir al gimnasio, tener tiempo para leer, pero no organizamos adecuadamente nuestra propia vida o queremos dejar de fumar, si fumamos tenemos una adicción. Hay multitud de situaciones en que nosotros mismos queremos cambiar nuestros hábitos o tenemos que hacer o ayudar a otras personas para que los hagan. Por ejemplo, queremos enseñar a los niños a adquirir hábitos de higiene o también hábitos de estudio, hábitos de órdenes adecuados. En todos estos casos hablamos de que queremos cambiar comportamientos y no se trata de problemas cognitivos. No hay personas que tengan ideas equivocadas y erróneas que están provocando emociones inadecuadas, como se tratarían los problemas cognitivos. Se trata de personas que quieren cambiar sus hábitos, que aceptan cambiar sus hábitos, pero a los que hay que ayudar o ayudarnos a nosotros mismos a aprender cómo se cambian esos hábitos de una forma efectiva. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no se trata de problemas racionales que podamos cambiar verbalizando. Es uno de los mayores errores que tenemos casi todos los seres humanos. Pretendemos cambiar los hábitos de los demás o nuestros propios hábitos simplemente hablando, deseándolo, racionalizándolo. Pensemos en una persona que fuma y a la cual otra persona está continuamente diciendo que tiene que dejar de fumar, o un estudiante al que sus padres continuamente le están diciendo lo bueno que sería que estudiase más y que aprobase y lo útil que sería eso para su vida. Esto es absolutamente inútil. Ningún hábito se cambia solo verbalizando, porque partimos de la base de que la persona que fuma probablemente conoce mejor que nadie que el fumar es algo perjudicial y desearía dejar de fumar. Desearía que alguien le ayudase, pero de verdad, a dejar de fumar y no que alguien le estuviera recordando lo malo que es. Lo mismo nos sucede si no estamos llevando dieta, deseamos adelgazar, pero nos cuesta adquirir hábitos de alimentación distintos. Queremos hacerlo, pero no sabemos cómo hacerlo. Es en este caso cuando el problema no es cognitivo, sino un problema de comportamiento, cuando tenemos que adquirir hábitos a partir de técnicas que tienen que ver con nuestro comportamiento, haciendo cosas, no hablando. Para esto el hablar, repito, es casi inútil. Vamos a estudiar entonces el condicionamiento instrumental, las bases solamente del condicionamiento instrumental. El condicionamiento instrumental es en los estudios de psicología un tema muy amplio que tiene muchas facetas y que se estudia de una forma muy exhaustiva. Yo lo que voy a hacer aquí es simplemente señalar algunos conceptos básicos en la primera parte de esta clase que son fundamentales para entender después la segunda parte, que es la que tiene que ver con las aplicaciones prácticas del condicionamiento instrumental, es decir, que sepamos cómo podemos llevar en la práctica esos principios fundamentales del comportamiento, no solo humano, sino de todos los tipos de seres vivos, es decir, el sistema de, sobre todo, refuerzo, pero también el sistema de castigo, lo vamos a ver hasta con sus inconvenientes, y vamos entonces a hacer, como digo, dos apartados. En el primero aprenderemos los conceptos básicos, muy resumidos, del condicionamiento instrumental, y en el segundo hablaremos a partir sobre todo de las técnicas de moldeamiento, cuál es su aplicación práctica en la vida cotidiana. Antes de empezar, recuerdo dos temas que siempre repito. Lo primero es que aquí vamos en el tiempo que tenemos, simplemente a referirnos a conceptos, ideas básicas que después cada persona tendrá que saber aplicar para resolver sus problemas concretos, pero que no es difícil, si se entiende la lógica de las técnicas, el aplicarlo de forma efectiva. Y también algo que quiero repetir, en estas clases no da tiempo más que de alguna forma asomarse a las ideas básicas de cada uno de los temas que tratamos.
os invito a los que estéis interesados en profundizar en ellos, pues que no dudéis después bien a través nuestro, o la forma que queráis, a seguir estudiando y a seguir en el tema que os interese o el tema que creáis que más útil os puede ser, seguir entrando en ello, puesto que de cierta forma esta clase es una invitación justamente a profundizar en estos conocimientos que ahora exponemos de forma muy básica. Empezamos pues. Vamos a estudiar el condicionamiento operante o instrumental y sus aplicaciones prácticas. Empezamos con los conceptos básicos de lo que es el condicionamiento operante. Frente al condicionamiento clásico, en el que aprendíamos a asociar estímulos con respuestas, en el condicionamiento operante lo que hacemos es aprender a asociar una respuesta, es decir, una conducta, con las consecuencias de esa conducta. El principio del condicionamiento operante es muy simple. Los sujetos asocian una conducta con las consecuencias, de forma que tendemos a repetir, a aumentar la frecuencia de aquellos comportamientos en los que recibimos una recompensa y tendemos a disminuir los comportamientos que van seguidos de consecuencias aversivas o castigos. Estas ideas básicas son formuladas por dos importantes psicólogos que de alguna forma debemos conocer, Snaik y Thorndike. Este último formuló la ley del efecto, en la cual se indica que cualquier conducta recompensada tiende a repetirse, es decir, el fundamento básico del comportamiento humano y animal. Los conceptos básicos del condicionamiento operante son, por un lado, la idea de refuerzo. ¿Qué es refuerzo? Pues en una definición un poco circular diremos que refuerzo es cualquier acontecimiento que favorece la conducta que le precede. Es decir, la definición más básica, es decir, que llamaremos refuerzo a aquella consecuencia en nuestra conducta que haga que el sujeto la repita. Moldeamiento es un concepto que vamos a utilizar justamente para cuando hablemos de las aplicaciones prácticas y lo que significa el moldeamiento como técnica más frecuente para la modificación de conducta. El moldeamiento es un procedimiento de condicionamiento operante de generar aplicación a animales y seres humanos en los que se van reforzando los acercamientos positivos que se realizan a la conducta que se desea implantar. Es decir, que a la conducta final, imaginemos que queremos hacer que un animal, pues, al cual enviamos a que nos traiga un objeto, pues queremos enseñarle a que lo traiga. ¿Qué haríamos? Pues dividir ese comportamiento final en varios apartados. Primero que se acerque al objeto, que lo coja, después que no lo traiga, después que no lo deje. Es decir, que se va enseñando, y eso vale lógicamente para seres humanos y para animales, sino que los comportamientos se aprenden mediante moldeación, es decir, acercamientos sucesivos a la conducta final que deseamos y que vamos reforzando. Se llama estímulo discriminativo a un estímulo que señala o no la presencia de refuerzo. Quiere decir que solamente se produce ese refuerzo o ese castigo, hay que decir, cuando está el estímulo discriminativo delante, es decir, cuando el estímulo discriminativo está presente. Pensemos, por ejemplo, en unos padres que castigan a un hijo porque está fumando. Pero ese hijo, cuando los padres no están delante, cuando está a lo mejor en el colegio, puede fumar. Veremos que volvemos a esto cuando hablemos del castigo y por qué es tan importante la idea de estímulo discriminativo para entender los inconvenientes del castigo. Aparentemente los padres quieren que relacione el hijo el hecho de fumar con el hecho de recibir un castigo, pero sin embargo el castigo solo se da cuando está el estímulo discriminativo, es decir, los padres en este caso. Volveremos sobre ello, pero ¿qué significa esto? Que al final a lo que se produce, en el caso del castigo, se produce aversión, es al estímulo discriminativo que supone la existencia del castigo, en este caso los padres. Pues ya digo que volveremos después para entenderlo. Pasaría lo mismo cuando se trata de conducta de recompensa. Cuando se suceden, cuando el estímulo discriminativo indica que va a existir el premio, y solamente cuando está ese estímulo discriminativo delante es cuando se produce el premio. Los refuerzos pueden ser de dos tipos. Uno es el refuerzo positivo. Es, por ejemplo, lo
más claro el dinero, la comida, en fin, cualquier estímulo que aumente la probabilidad de la conducta que le precede. Refuerzo negativo es cuando se aumenta la conducta porque disminuye o desaparece un estímulo aversivo. Por ejemplo, en el caso de los animales, si se da una descarga eléctrica en el momento en el que deja de realizarse una conducta. También hay situaciones, aunque menos frecuente en la práctica con seres humanos, utilizar este tipo de comportamientos, pero también se puede utilizar si hacemos que una persona mediante un estímulo aversivo, que obviamente en este caso sería de otro tipo, aumentase su comportamiento. Después hablaremos un poco de ello. Tengamos en cuenta que refuerzo negativo no es lo mismo que castigo. Hay un concepto básico siempre. Refuerzo es cuando se aumenta el comportamiento previo, cuando la conducta aumenta. En este caso, por la desaparición de estímulo aversivo. Pero esto no es un castigo. Lo esencial del castigo es que disminuimos la conducta. Y lo esencial del refuerzo es que aumenta la conducta, independientemente de que sea refuerzo positivo o negativo. Ya los alumnos muchas veces confunden el refuerzo negativo con el castigo cuando son conceptos distintos. También puede haber reforzador primario, que son los reforzadores primarios aquellos que por sí mismos son reforzadores y no porque hayan sido asociados con otro reforzador primario. Hay muy pocos, porque son solamente aquellos que satisfacen una necesidad innata o biológica. La mayor parte de los refuerzos con los que funcionamos, en los animales menos, pero los seres humanos, casi todos nuestros refuerzos son reforzadores secundarios. Es decir, que por sí mismos no son reforzadores, pero que están asociados a un refuerzo primario. El caso más evidente en los seres humanos es el dinero, ¿no? El dinero por sí mismo, para una persona que no supiera lo que es, por sí mismo serían papeles y no tienen a nivel innato ningún refuerzo, lo mismo que una tarjeta de crédito, cualquiera de las cosas que normalmente usamos y que refuerzan la conducta y se trabaja por dinero y por dinero. Pero el dinero en sí mismo no tiene fuerza, pero está asociado a multitud de refuerzos primarios o a su vez de refuerzos secundarios. Con el dinero compramos comida y podemos comprar otro tipo de refuerzos primarios o secundarios. En este caso, como decimos, se llaman reforzadores secundarios. En cuanto a los tipos de refuerzos, hay una distinción que también es fundamental para el comportamiento humano, porque los refuerzos continuos son aquellos que se dan cada vez que se da la conducta, se produce el refuerzo, lo que llamaríamos 1-1. Si a un animal cada vez que aprieta una palanca se le da una comida. Pero esto, aunque en situaciones de laboratorio son muy interesantes, en la vida cotidiana por lo general no se da. Casi todas las cosas que nos refuerzan no es porque inmediatamente después de hacerlas tengamos una recompensa, son reforzamientos parciales o intermitentes. Es decir, nuestra conducta se refuerza en determinadas ocasiones, pero no siempre. Un aspecto fundamental de todo el comportamiento humano es el hecho de que las conductas mediante reforzamiento parcial son más difíciles de adquirir, pero que una vez que se han adquirido son más difíciles de extinguir. Si por ejemplo, en una situación de un experimento animal, a un animal se le da aleatoriamente cada 10 veces que aprieta una palanca, se le da comida, el animal nunca sabe cuándo va a recibir comida o cuándo no. Por lo tanto, le cuesta más aprenderlo. Pero una vez que lo aprende, ya lo aprende para siempre y aunque le da la palanca y no se le da comida, ha aprendido más fuerte el comportamiento porque ha aprendido a tener un concepto que es fundamental para los seres humanos, tolerancia a la frustración, es decir, seguir dándole a la palanca incluso en situaciones en las que no hemos tenido recompensa. En la práctica humana, en la vida humana esto es fundamental. Si un alumno estudia para un examen y está acostumbrado a que siempre que estudia aprueba, es muy posible que la primera vez que estudia y no aprueba tenga una gran frustración y que incluso le cueste volver a estudiar.
Y lo mismo si hacemos todo tipo de cosas que intentamos en la vida. A veces nos salen mal, a veces nos salen bien. Aprender a seguir haciendo la conducta, incluso cuando no hemos conseguido lo que queríamos la anterior vez que lo intentamos, incluso cuando una y otra vez a lo mejor no conseguimos el refuerzo y sin embargo ser capaz de seguir ejecutando la conducta es lo que se llama tolerancia a la frustración. El aspecto negativo de esa característica general del comportamiento humano y animal es que aquellos reforzamientos que son intermitentes, también cuando son negativos, también, sin embargo, hacen que sea muy difícil distinguir la conducta. El caso más claro es la ludopatía. Los ludópatas aprenden a seguir jugando incluso cuando continuamente están perdiendo, pero tienen la esperanza de a la siguiente vez tener suerte y por lo tanto pierden dinero porque el hecho de que no les salga bien la anterior apuesta, como han adquirido esa conducta, porque el juego por definición es reforzamiento intermitente, como lo han adquirido por reforzamiento intermitente, nunca pueden o es muy difícil que extingan ese comportamiento. Vamos a decir dos principios fundamentales de los comportamientos generales para la modificación de conducta, dos principios que tenemos que tener muy en cuenta y ya hablamos aquí de cuestiones prácticas. La primera es que los hábitos, como vemos, no se eliminan, se cambian unos por otros. Es decir, cuando queremos cambiar una forma de actuar, lo que tenemos que hacer es buscar reforzar una conducta alternativa. No basta con decir voy a dejar de actuar así, no voy a hacer. Supongamos que una persona tiene el efecto de que cuando sale de trabajar no puede evitar ir a lo mejor, desearía no hacerlo, pero todos los días acaba yendo al bar y a lo mejor bebiendo y sin quererlo hacer. O a lo mejor acaba, si es un adicto a la compra, yendo todos los días a un centro comercial, a entrar primero por mirar y acaba siempre haciendo compras de las que después se arrepiente. En esos casos no vale con decirle a la persona, bueno, pues no entres en el centro comercial o no, cuando salgas del trabajo no vayas a entrar a ese bar. Porque el no a nivel de terapia, a nivel de cambio de comportamiento, ese no es tan práctico como tener una conducta alternativa que hagas en ese momento y que sea incompatible con la anterior. Si, por ejemplo, a la persona que tiene la adicción a la compra, dice, bueno, cuando salgas del trabajo te has apuntado a un curso y entonces vas a ir a ese curso, con lo cual aprendes ese comportamiento que salir del trabajo, o ir a pasear, o una biblioteca, algún comportamiento que te resulta agradable y que lo sustituya. Lo que se aprende en la modificación de comportamiento, esta es la idea básica, no es a quitar comportamientos, no funcionará, sino que se aprende a buscar comportamientos alternativos a la conducta que queremos cambiar y hacer esa conducta alternativa. Y otro principio fundamental del comportamiento, que es lo que se llama la ruptura de cadena conductual. ¿Qué significa? Que siempre para hacer ese cambio de comportamiento tenemos que intentar cambiar en la situación, en el momento lo más lejano posible a la que se dé la situación problemática. Volviendo al caso anterior, si una persona tiene problemas de alcoholismo y cuando sale de trabajar, pues al final acaba yendo al mismo bar y acaba encontrando a las mismas personas y acaba siempre bebiendo, no valdría con decir, o es más difícil cambiar el comportamiento si intentamos cambiarlo en el momento en que entra el bar. Le decimos, bueno, pues entra a ese bar, pero pide algo que no sea alcohólico. Eso es dificilísimo que lo haga. Tenemos que intentar que no entre al bar, mejor, que no vaya por la calle siquiera donde iba, que no se acerque a la zona donde estaba, que no estés, es decir, ir siempre lejos del momento final, más fácil y más universal, porque a todos de alguna manera nos pasa. Si queremos evitar comer algo porque estamos a dieta y queremos no comer chocolate, es mucho más fácil evitar comprarlo, que está muy lejos del final de la cadena conductual, evitamos comprarlo. Porque si no evitamos comprarlo, pero lo tenemos en el frigorífico y decimos, bueno, lo tenemos ahí, pero no lo voy a comer, es mucho más difícil que lo hagamos. Siempre hay que buscar, si queremos cambiar un comportamiento, cambiar desde el principio, desde muy inicio, la cadena conductual. Obviamente pensar en comportamientos como la drogadicción o otro tipo de comportamientos más graves, hasta qué punto es fundamental romper con las personas, con los lugares, con todo lo que está asociado a la respuesta final que queremos cambiar.
Y ya pasaríamos al siguiente apartado, que son las técnicas de modificación de conducta en la práctica. Es decir, vamos a ver cómo utilizamos estas ideas generales que hemos dicho, el reforzamiento y también la del castigo, que esa la hablaremos después, las dos técnicas fundamentales de reforzamiento y de castigo, cómo utilizamos en la práctica estas técnicas para la modificación de conducta. Veremos que hay tres técnicas fundamentales. Las técnicas de modificación de conducta que vamos a estudiar y que están basadas en el condicionamiento operante son tres: el castigo, el modelado de conducta y el aprendizaje observacional. Empezamos con el castigo. El castigo es lo opuesto al reforzamiento, es decir, cualquier consecuencia que disminuye la conducta previa. Para su efectividad hace falta dos cosas. Primero, la seguridad, es decir, que en la medida de lo posible, cada vez que se produce la conducta que queremos evitar, se produzca el castigo. Y la inmediatez, es decir, que el castigo se produzca inmediatamente después o lo más inmediatamente después posible desde que se ha producido la conducta. Los castigos pueden ser de dos tipos: el castigo positivo, que es el más fácil de entender, cuando se administra un estímulo aversivo como consecuencia de un comportamiento, por ejemplo en situaciones de laboratorio, cuando se produce una descarga eléctrica cada vez que el animal realiza una conducta que queremos evitar, y el castigo negativo, que por motivos obvios es el más frecuente en la educación de los seres humanos, es decir, cuando lo que hacemos es suprimir un estímulo deseado como consecuencia de un comportamiento. Cuando a un niño que queremos evitar que hable continuamente o que se mueva durante la comida, decimos que si tiene ese comportamiento no va a tener postre. Evitamos la conducta, queremos disminuir la conducta, y lo que hacemos para ello es quitarle un estímulo deseado. Aunque el castigo, hay que decir que no está presente en toda nuestra vida y en toda nuestra educación, y de hecho todo el sistema penal, todo el sistema de multas en el derecho administrativo, a pesar de la mala prensa que tiene el castigo, lo cierto es que lo tenemos muy extendido en nuestra vida, porque sobre todo a nivel social es mucho más fácil buscar estímulos aversivos que buscar refuerzos para los malos comportamientos, y que lo que se hace es justamente eso: castigar los malos comportamientos mucho más que reforzar los comportamientos positivos. A pesar de que, ya digo, de alguna forma preside todo el sistema penal y todo el sistema administrativo, el castigo tiene muchos inconvenientes. El primero, que lo que hace justamente es suprimir la conducta, pero una conducta aprendida que es castigada sigue estando en el repertorio de conductas del sujeto, y lo que hace simplemente es que en presencia del estímulo discriminativo del castigo, cuando se va a producir el castigo, pues no se produce la conducta. Después, quizá el más importante, es que produce la extinción discriminada solo a la situación que produce el castigo. Es decir, lo que comentamos anteriormente, cuando los padres castigan a un adolescente porque fuma o porque hace determinado comportamiento en casa, pero ese comportamiento no recibe ningún castigo, sino que a veces es elogiado o recibe refuerzos cuando está en el grupo de amigos, lo que se produce es que se deja de hacer ese comportamiento en casa, pero se sigue haciendo fuera, y a lo que se tiene miedo, a lo que se ve como un castigo, no es a la conducta en sí mismo, que una vez es castigada y otra vez no, sino al estímulo discriminativo, en este caso a los padres. O lo mismo sucede si los conductores lo que hacen es tener miedo a recibir una multa, y por lo tanto a lo que desarrollan una extinción es a ir deprisa o a hacer infracciones cuando ven a un policía, y en cambio no lo hacen cuando ven que no lo hacen, y siguen haciéndolo, cuando ven que no hay ningún policía. Lo que se produce entonces es una extinción solamente cuando existe el estímulo discriminativo de que se va a producir el castigo, pero se sigue produciendo siempre que no esté ese estímulo discriminativo. Es decir, en el ejemplo que he puesto, no están los padres o no está la policía. Aparte, eso hace lo que he comentado, que la aversión entonces se produce, y el miedo, no al comportamiento, sino a la persona o institución que castiga, al estímulo discriminativo, lo que acabamos de comentar. Y por otro lado, en general, como respuesta general dentro de lo que es el comportamiento humano,
las personas que toda su educación la reciben a costa de castigos, lo que hace de alguna forma es que refuerza la idea de que los comportamientos agresivos, que los comportamientos aversivos hacia otras personas son la respuesta a los problemas. De alguna forma, lo que hace la persona es aprender, como es castigada, es aprender el castigo o los comportamientos agresivos como forma habitual de responder a las demás personas. El moldeado de conducta es, por tanto, la técnica preferible en la educación propia, lógicamente, y de todos los seres humanos, porque se trata de utilizar refuerzos. El moldeado de conducta se basa justamente en que, como hemos visto, las conductas se producen, según la ley del efecto, se siguen produciendo o no en función de las consecuencias. Por lo tanto, lo que intentamos hacer es hacer un refuerzo, provocar un refuerzo cada vez que hay una conducta que queremos propia o ajena que nos parece deseable. Eso sería el principio fundamental, como hemos visto, de la ley del efecto y de la repetición de conductas en función de los refuerzos. Pero de todas las formas de realizarlo, el moldeamiento es el más efectivo porque lo que se hace es ir premiando las aproximaciones cada vez más cercanas a la conducta deseada. Es decir, no se trata de que se ejecute toda la conducta deseada para que se produzca el refuerzo, lo cual muchas veces no es nada efectivo. En el fondo, cuando un padre quiere que su hijo estudie, muchas veces lo que quiere es que apruebe. Pero claro, el aprobado es algo que se va a producir muchos meses después de la conducta que directamente va a haber aprobado, que es estudiar. Si solamente reforzase el comportamiento final, es decir, si aprueba o no aprueba, suele ser un procedimiento muy poco efectivo para moldear totalmente la conducta. O lo mismo si queremos nosotros mismos seguir una dieta. Lo que tenemos que hacer es ir reforzándonos todas las conductas diarias que van acercándonos a la conducta deseada, es hacerlo. Porque solamente de esta manera, cuando la conducta no es simple, y casi todos los comportamientos de moldeamiento de conducta no son conductas simples, son conductas muy complejas, estudiar, tener más orden, a lo mejor tenemos una adicción, estar mucho tiempo sin fumar o sin el comportamiento que queramos evitar. Cuando son comportamientos muy complejos, el moldear la conducta, es decir, ir premiando cada uno de los pequeños éxitos, cada una de las pequeñas aproximaciones a la conducta final, es lo que tiene éxito. Y tiene especialmente éxito en las técnicas de automoldeamiento, es decir, nosotros mismos en la vida cotidiana lo que hacemos es hacer y diseñar programas de moldeamiento en función de la conducta que queremos. Supongamos que estamos deseando coger el hábito de ir al gimnasio 2 veces por semana y queremos hacerlo. Bueno, pues la primera vez sería un buen procedimiento de moldeado de conducta decidir que cada semana en la cual cumplimos esas dos veces de ir al gimnasio, nos reforzamos, por ejemplo, yendo al cine los domingos. Pero en cambio no lo hacemos, no vamos al cine, si es que nos gusta ir al cine, no vamos al cine cuando no hemos ido al gimnasio. Este es un ejemplo que muestra lo que es el moldeamiento como técnica general en nuestro propio comportamiento. Tenemos que aprender a tener objetivos concretos, diarios, o sería, por ejemplo, si fuéramos estudiantes, decir, bueno, pues si yo estudio esta mañana 2 horas, me voy a dar otras 2 horas libres para hacer lo que quiera. Si dijéramos, bueno, lo que hago es, si apruebo, me voy a conceder unas vacaciones. Esto no funciona porque no hay moldeamiento, la conducta final está demasiado lejos y lo que necesitamos son refuerzos que vayan acercándonos al comportamiento final y mucho más cercanos, que eso sí que es lo que funciona. Lo bueno que tiene el moldeado de conducta es que puede ser aplicado incluso en instituciones, obviamente vale tanto para seres humanos como en situaciones con animales, pero lo fundamental es que vale para todo tipo de seres humanos, independientemente de los problemas, incluso, como señalamos aquí, personas que tengan deficiencia, pues las técnicas de moldeado son igualmente efectivas que para personas que no lo tengan. Y como también he señalado, aquí a la hora cada uno de automoldear su conducta, pues tiene todo tipo de posibilidades de refuerzos y depende de la situación y de la conducta a modificar. Lo que sí que hay que hacer es que si queremos modificar una conducta, la que sea, tenemos que ir pensando a corto plazo
cada vez que hagamos esos acercamientos, cada vez que hagamos eso que deseamos, cada vez que estemos un día que hemos seguido la dieta, un día que queríamos ir al gimnasio y hemos ido, un día que queríamos todos los días ordenar nuestro cuarto, y cada vez que lo hacemos tenemos que inmediatamente hacer un refuerzo para ir consiguiendo poco a poco la respuesta final, que es adquirir un nuevo hábito. Los hábitos se adquieren a partir de estas situaciones de moldeamiento en el que somos capaces de ir reforzándonos a nosotros mismos o a la otra persona cada vez que se produce una respuesta positiva. En cuanto a las técnicas más usadas, una es la economía de fichas, sobre todo en colectividades. La economía de fichas se usaba mucho en las colectividades no hace tanto tiempo, y sigue siendo muy útil para moldear las conductas colectivas y también las propias, y también la de niños que tengamos que educar. Lo que se hace es utilizar como refuerzo, puesto que el gran problema que muchos estaréis planteando al escuchar esto, dice, bueno, ¿y cuáles son los refuerzos? Y sobre todo en colectividades, ¿cómo se hace esos refuerzos? Pues obviamente es crear monedas o fichas, que se llaman así, es decir, pequeñas cosas simbólicas, que a veces son monedas simbólicas o pequeños premios, o a veces en los colegios se hacía el conceder 10 puntos que después, pues, por cada conducta apropiada que se iba haciendo, pues se iban premiando o castigando, quitando los puntos o las fichas cada vez que se producía una respuesta no querida. Después esas fichas podían ser de por sí un premio, porque al final por los reforzamientos secundarios acaban siendo un premio en sí mismo, o bien las fichas podían ser cambiarse por determinados refuerzos que se quisiera. Eso ya los sistemas de economía de ficha pueden elaborarse según cada situación. La práctica reforzada es parecido a lo que acabamos de decir ahora de moldeamiento, es decir, que se premia cada vez que el sujeto realiza un paso propuesto en un ejercicio de exposición graduada. Sería el ejemplo que he puesto antes de que decidimos que queremos ir al gimnasio, que queremos estudiar o que queremos cualquier otro hábito al menos 2 veces por semana, y cada una de esas semanas que hacemos algo adecuadamente, pues nos premiamos con un refuerzo, y a la vez ese refuerzo lógicamente no nos lo damos cuando no se produce la conducta. Reforzar conductas alternativas es una forma de evitar el castigo. Lo que hemos comentado, se trataría de no tanto decir a un niño te voy a castigar porque hablas, sería intentar buscar respuestas alternativas durante la comida, respuestas de estar quieto, estar viendo la televisión. En fin, se trataría en cada situación de ir viendo cuál es una respuesta incompatible con la que queremos evitar, y esa respuesta la reforzamos. Reforzaríamos, por ejemplo, al niño que ha estado quieto y entonces por haberse portado bien, por haber estado comiendo adecuadamente o por haber ordenado el cuarto, como decíamos, pues se le premia. Es decir, o por haber estado con cualquier conducta que es alternativa a la conducta que queremos evitar. El reforzamiento diferencial de tasas bajas se utiliza cuando queremos hacer es disminuir un comportamiento pero no eliminarlo, y que se usa también mucho como autoterapia o autoayuda. Imaginémonos que aunque una persona que fuma, y que aunque el comportamiento final que queremos conseguir fuera que no fumase, bueno, decidimos que durante un tiempo vamos a de alguna forma premiar el hecho de que solamente ha tomado un cigarrillo a la semana. Mucho más efectivo suele ser con otro tipo de comportamientos. Por ejemplo, imaginémonos que una persona cree que está empezando a beber demasiado alcohol, y entonces se hace un sistema de autorreforzamiento con el procedimiento que sea cuando solamente durante la semana toma alcohol en determinadas veces. Es decir, se trata de utilizar un reforzamiento para además, a veces como acercamiento a la conducta definitiva, cuando al menos logramos hacer la conducta que queremos evitar, hacerla pocas veces. Por ejemplo, si también valdría si estamos a dieta y decidimos que bueno, vamos a permitirnos comer chocolate, pero solamente 3
piezas de chocolate a la semana, y entonces cuando tomamos 3 piezas de chocolate a la semana, solo eso, entonces al final de la semana pues nos lo reforzamos de una forma que queramos. El aprendizaje observacional, que sería el último punto, es totalmente distinto. De alguna forma, el aprendizaje observacional lo que hace es ir en contra de los principios del condicionamiento instrumental más radicales, pero a veces es una realidad, ¿no? Si todos los comportamientos que existen de los animales y los seres humanos lo tuviéramos que aprender por propia, digamos, en carne propia, porque hemos recibido un castigo, un refuerzo, pues sería un gran problema, sobre todo con algunas conductas que hay que evitar y que el hacerlas pues tienen consecuencias muy graves. Entonces tenemos los seres humanos y también los animales la capacidad de aprender con un refuerzo, con un castigo aplicado a otras personas que realizan esa conducta, o otros animales que realizan esta conducta, y que las consecuencias, los refuerzos, los castigos que han recibido nos hagan aprender nosotros mismos. Es decir, es lo que se llama aprendizaje de imitación o aprendizaje vicario en psicología. Lo que se hace es que a través de la exposición de un modelo que puede ser hecho adrede, o sea, situaciones en que se crean adredes para que quien lo observa aprenda el comportamiento. Como veremos ahora, puede ser pues porque cada vez que se cuenta una fábula o que alguien cuenta o enseña a un niño que tal persona le ha pasado esto, cuando vemos lo que queremos decir, cuando vemos en las consecuencias de un comportamiento en otras personas, y eso hace que las aprendamos para nosotros mismos. Como sabemos, pues en la educación y en la vida cotidiana también en la clínica, pues es un aprendizaje que se utiliza y utilizamos continuamente. De hecho, gran parte de nuestro aprendizaje de las consecuencias de una conducta no es porque la hayamos recibido, no es. Si pensamos en el derecho penal, la mayor parte de las personas no han hecho conductas penales, pero saben y conocen las consecuencias que tiene el hacer determinado tipo de comportamiento. Entonces, lógicamente, se puede hacer en los cuentos infantiles, en las fábulas, cada vez que en la educación pues se ponen modelos de vida favorables de personas que han hecho determinado comportamiento que pensamos que la persona tiene que imitar. El aprendizaje observacional, aunque se basa en los mismos principios que en el condicionamiento instrumental, por lo tanto es igual que el otro tipo de comportamiento, lo que hace es que no lo hacemos directamente en la persona que aprende, sino que la persona aprende porque ve esas consecuencias en otra persona. Bueno, y hasta aquí las bases del condicionamiento instrumental y las ideas más generales sobre cómo se aplican en la vida cotidiana estas técnicas de modificación de conducta. Con lo que, como decía al principio, creo que lo que se trata es de que cada uno tenga la inteligencia de entender que estas son las bases y que las pueda aplicar uno mismo con las técnicas de automoldeamiento o a las demás personas si entiende la lógica, lo que significa ir introduciendo en nuestra vida programas de moldeamiento, de refuerzos a aquellas conductas que queremos lograr. Un saludo y hasta la próxima clase.